Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, queriendo que podamos compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Amén. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer primeramente el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y vamos a saltarnos al verso 37. Por la fe, que habla todo el contexto, versos anteriores, dice el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor amado, queremos encomendarnos a ti. Queremos pedir la guía de tu Espíritu Santo, quien es que nos guía, Señor, a toda verdad, y pedir que, Señor amado, nos des discernimiento, entendimiento para poder comprender tu palabra. Nos lleves, Señor amado, a la amonestación, a la consolación, Señor amado, Señor, y confrontarnos, Señor amado, nosotros mismos, Señor amado, tu palabra que sea la que nos confronte, para que podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, para que este tiempo, Señor, estudiemos tu palabra, y Señor sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo este tiempo seguimos compartiendo acerca de la fe, de los héroes de la fe. Y muchas veces leemos los pasajes, pero es de Dios quien pone, dice, el querer como el hacer, y es el Padre el que da el alimento a su tiempo. Y cuando leíamos este pasaje del verso 37, dice, fueron apedreados. Hay muchos antiguos que fueron apedreados, pero dice también fueron puestos a prueba, y es lo que vamos a ver el día de hoy. No nos olvidemos que estamos sacando una radiografía espiritual de la fe de los antiguos. No estamos hablando de los antiguos, no estamos hablando de una persona en particular, no estamos alabando una persona en particular, sino la fe, el don de Dios. Dice la palabra que la fe es un don de Dios, lo que el depósito que Dios ha puesto en los antiguos, cómo se proyectó esa fe y se evidenciaba en la forma de vivir de los antiguos, es lo que estamos viendo, para que la palabra sea la que hoy y en todo este tiempo nos vaya enseñando cómo debemos caminar agradando al Señor. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Fueron apedreados, si bien aquí también se puede ver a aquel profeta Zacarías, que fue apedreado entre el templo y el altar, lo dijo también nuestro Señor Jesucristo, pero también hace mención este pasaje a un personaje en particular, que es lo que hoy vamos a ver, que es Anabot de Jezreel, que lo vamos a ver, amén. Pero quiero empezar con este tema, cuando dice, fueron puestos a prueba. Esa palabra prueba es la palabra peirazo en griego, que significa probar, escudriñar, examinar. En otras palabras, significa probar por completo. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, dice la palabra, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esa palabra sufrir también habla de prueba. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Esa palabra fin es propósito, telos. El fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay un momento de prueba y en todo ello hay un propósito también que se debe cumplir, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Y esa palabra, como te dije, telos, es fin, propósito, y esa palabra, los que sufren, habla de paciencia, de un aguante alegre, constancia, perseverancia. Y hoy, en el mundo en el que vivimos, necesitamos de paciencia, de ser perseverantes, de ser constantes, aun cuando el fuego de la prueba viene. Por eso bien lo dice también las cartas de Pedro. Esa palabra sufrir es la palabra hupomeno, que significa quedarse bajo, ¿ok? Permanecer, quedarse. No te olvides que la fe es estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la palabra de Dios y estar de pie por las promesas de Dios. Amén. Eso habla de la palabra prueba también, ¿sí? Soportar, sostener, sufrido. La primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y en el capítulo 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en esta versión dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, puestos a prueba. ¿Fueron puestos a prueba los antiguos? ¿Sí? Y aquí dice las cartas de Pedro, para ver si su fe es auténtica. Y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. O sea que el fuego de la prueba es bien ardiente, se puede decir así, ¿ok? Que es bien duro, en otras palabras. ¿Por qué? Así como el fuego dice, prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, por eso dice la palabra que es necesario que entre pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pero ahora vamos a la raíz, cuando dice aquí que por la fe los antiguos fueron puestos a prueba y fueron apedreados. Y vamos a ver hoy a Nabot, amén, y que su mismo nombre dice mucho, amén. Vamos al libro de Primera de Reyes, por favor, capítulo 21. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Dice así la palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Notemos, viña, que se producía la vid, la aceituna, el olivo, una viña, ¿sí? Dice ahí, y lo quería cambiar este rey de Israel por un huerto de legumbres, cambiar el diseño totalmente, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Miremos aquí la intención de la esposa de este rey Acab, ¿ok? Estaba apelando a la posición del rey, a su orgullo. Mira, qué tremenda era esta mujer, que prácticamente era el diablo mismo, pero en versión femenina, que hasta Elías corrió de esta mujer. Bueno, verso 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, miren, hasta ayuno hicieron, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Mira, aquí el que divide estos párrafos, amén, de la Biblia, titula este pasaje del capítulo 21 de este libro, del primer libro de Reyes, la viña de Nabot. Hay una viña, pero hay que hablar del protagonista, en este caso, Nabot. Dice la palabra, Pablo lo dijo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará
amén, hasta el día de Jesucristo, amén. Y para perfeccionar la obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser probados y nuestra fe tiene que ser probada, amén. Hay un proceso, amén, que Dios hace en nuestras vidas hasta que se manifieste el Señor Jesús, amén. Y hay diferentes tipos de procesos, pruebas en nuestro caminar con Dios. De acuerdo a lo que Dios nos va confiando, es también el mismo grado de responsabilidad, amén. La heredad que el Señor te entrega de esa manera y en gran escala será la prueba también con lo que va a tratar Dios con tu vida, con mi vida, amén. Por eso que es necesario, dice la palabra, cuando Dios probó a Abraham, dice, no rehusaste a entregarme tu único, tu hijo, tu yashit, es decir, en hebreo significa lo más preciado, lo que atesoras. ¿Por qué? Porque lo que más amaba Abraham era a Dios, más que su hijo. Y es algo que hoy debemos entender, amén. Dios prueba nuestras vidas, probó a Israel en el desierto para ver si su corazón, dice, guardaba o no sus mandamientos, probó su corazón. Te llevaré al desierto, amén, y hablaré a tu corazón. Ahí eso dice el profeta Oseas. Entonces el Señor manda pruebas, amén. Mira cómo pasó con Job, que permitió también que el diablo haga de las suyas, pero no toque su vida. ¿Por qué? Porque Dios también quería mostrar que el hombre que realmente teme a Dios, realmente va a dar gloria al nombre de Dios. Y en ningún momento va a atribuir despropósito alguno, va a blasfemar el nombre de Dios, sino que realmente va a retener la integridad, amén, y va a hacer quedar bien el nombre de Dios. Aquí vemos a Nabot, que hizo quedar bien el nombre y la heredad de su padre. Y vamos a ver en el contexto, como también la ley decía que la heredad no tenía que ser vendida a perpetuidad, es decir, no se podía vender una heredad. ¿Por qué? No era de él mismo, era de Dios lo que Dios había dado. Y la palabra, si bien vamos entendiendo, dice que la fe es un don de Dios. El Señor nos ha dado, ¿sí?, su vida misma, Cristo en nosotros, amén, está formando en nosotros al Hijo, para que nosotros podamos entender que lo que es de Dios no se vende, amén. Y aquí vamos a ver con esta enseñanza, amén. Entonces el Señor te va probando, nos va probando, amén, porque realmente también te quiere entregar a algo valioso, una heredad, amén. Y lo que está pasando contigo tiene mucho que ver con lo que Dios también te va a entregar. Y todo el que es un hijo, ¿sí?, de Dios va a pasar pruebas. Ahora bien, en nuestra humanidad muchas veces queremos huir de las pruebas, y mucho más cuando éstas aprietan, cuando hay mucha presión, cuando hay tensas situaciones, amén. Hay momentos que son muy duros y es ahí donde Dios toca partes sensibles que pues todos tenemos, y no es lo mismo en todo el mundo. Algunos va a probar de una manera y a otros de otra manera, pero el Señor quiere cumplir un telos, su propósito en nuestras vidas. Pero cuando está cumpliendo ya Dios su telos, su propósito, el fin en cada prueba, es ahí donde nosotros nos salimos corriendo, amén. Y pues pensamos que ya no podemos soportar, amén. Pero ya sea aquí, ya sea que te vayas a otro país, ya sea que así como Jonás quiso huir de la presencia de Dios, si eres hijo de Dios, va Dios probar tu vida, sea aquí, sea en la China, sea en otro país, Dios va a probar tu vida. Porque a veces corremos desesperadamente de una situación en la cual estamos viviendo. Pero ya sea aquí, repito, ya sea en otro lugar, no podemos escondernos de la presencia de Dios, amén, como Jonás, sino que el Señor, no podemos huir, el Señor va a ir probando porque quiere formar a su Hijo en tu vida, amén. Ahora bien, vamos a ir comprendiendo. Por ejemplo, en aquella rueda del alfarero, en Jeremías 18, vemos como el que estaba, dice ahí en la rueda, no se apartaba de la rueda para ser formado por Dios, amén. Y habla de Israel obviamente, pero es aplicable también a nuestras vidas, porque cuando nosotros queremos huir, el proceso y la prueba va a ser más dura, porque el Señor va a tener que hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para traerte, y utiliza la disciplina también. Pero cuando estamos y permanecemos en el Señor, permanecemos en la vid, amén, el proceso va a ser también menos doloroso, porque el Señor tiene que probar para ver, como dice las cartas y lo hemos leído de Pedro, para ver si nuestra fe es
genuina. Amén. Si realmente la forma como vivimos demuestran que realmente tenemos la fe de Jesucristo. Amén. Pero bueno, aguantar esa prueba, ese proceso no es fácil, pero por la fe tenemos que ser probados. Amén. Entonces, las cosas que Dios nos entregan a nosotros, amén, son muy caras, son demasiado caras. Y pues no podemos nosotros desmerecer lo valioso que Dios trae en nuestras vidas. Esa heredad que habla aquí de la viña de Nabot no tenía que ser vendida. Y vemos que Dios te ha entregado a tu vida. Te entregó una familia, te entregó un hogar, te entregó hijos. Qué tan caro es la heredad que Dios te ha dado. Ninguna riqueza del mundo puede comprar lo caro que Dios te ha entregado. No se puede vender, ¿sí?, lo que es de Dios. Amén. Vemos acá en esta situación en el contexto que vivía Nabot en una situación política, social y espiritual muy asfixiante, ¿ok? Para cultivar su viña. Podemos ver y entender la presión de esa dictadura que existía, de perversión, de injusticia y de abuso de poder. Luego vemos también, más adelante se ven las consecuencias de Acab y Jezabel, que bueno, Dios es quien pone y toma cartas sobre el asunto, interviene y hace justicia. Pero concentrémonos en la personalidad de Nabot, lo que representa realmente este hombre para nosotros en cuanto a cómo su fe en Dios se proyectó. Y una vez más lo repito, ese don, esa heredad que Dios también le había dado. Notemos primeramente que en el tiempo en el que vivía Nabot y en el que cuidaba su viña, ¿sí?, había un tiempo de apostasía totalmente en Israel, en el reino del norte. Pocos profetas existían. De hecho, Elías decía que solo quedaba él, pues en un contexto anterior, y lo andaban buscando también para liquidarlo. En este contexto había 3 personas que se mencionan, ¿sí?, y que resaltan, se distinguen. Elías, el profeta, se menciona también Abdías, que escondía a los profetas y los alimentaba, a unos 50 profetas, los alimentaba de escondidas, obviamente exponiendo su vida. Se menciona también aquí, en lo que estamos viendo hoy, a Nabot, que era un hombre que defendió la heredad de sus padres, aún ofrendando su propia vida en un tiempo de presión terrible. Mira, llegó a un punto de ofrendar su propia vida por hacer lo correcto, por no vender lo de Dios, no vender sus principios, a pesar de que fue apedreado. Pero vamos a ir viendo y aplicando la enseñanza, que el que pierde su vida a causa de Cristo y del Evangelio va a hallar la vida. Pero el que dice quiere salvar su propia vida, quiere salvar su propio pellejo, en otras palabras, ¿sí?, va a perder su vida. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en ese tiempo de Nabot era un tiempo donde ser íntegro y pararse por los principios que Dios había entregado a su pueblo era un delito, ¿sí? Porque prácticamente era digno de muerte aquel que andaba bajo la ley de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la palabra de Dios. Amén. Y vemos acá que el rey Acab cometió totalmente lo contrario que decía la ley de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 17 dice que un rey, ¿sí?, lo primero que tenía que hacer era aprenderse y escribir con sus manos la ley de Dios y entender que él no debía elevarse por encima de su pueblo, no debía acumular caballos, ni mujeres, ni riquezas desmedidamente para que su corazón no se envaneciera, ¿sí?, para que no se desviara, para que no haya orgullo, para que no haga mal uso de su poder. Pero aquí vemos que no era Acab el que estaba gobernando, sino Jezabel. Jezabel, que por ejemplo no era ni hebrea, ¿sí?, ni tampoco tenía el conocimiento de la ley de Dios, ni tampoco quiso someterse a los principios de Dios en su pueblo, amén, sino que le importó más su cultura, su culto a los fenicios, a Baal, e impuso, ¿sí?, sus costumbres, su cultura, y usurpó la posición
de su marido. Es decir, era una mujer poseída prácticamente por el demonio. Era hija de un sacerdote pagano que impuso un régimen apóstata, idolátrico, infernal en la tierra de Dios. Entonces, si vemos el contexto, era realmente difícil, ¿sí?, poder, ¿cómo decirlo? Era difícil seguir los principios de Dios, aunque el que ama a Dios va a guardar los mandamientos de Dios, aún en una situación como la que actualmente vivimos, donde prácticamente se quieren vender los principios de Dios, y vamos a ir entrando en ese tema, ¿ok? Entonces, vemos acá, ¿no?, cómo tuvo que ofrendar su propia vida Nabot por hacer lo correcto, ¿ok? Entonces, aquí vemos a Jezabel, que prácticamente era el diablo que estaba ahí dominando en el mundo, ¿ok? Ahora bien, ¿seríamos capaces, aquí surge una pregunta, ¿seríamos capaces de defender la heredad de nuestro padre al costo de nuestra propia vida, sabiendo que en donde vivimos, ese régimen, si gobierna el diablo, pero y que quiere pues que vendamos los principios de Dios, pero por preservar lo que Dios nos ha dado, daríamos la vida por el Señor? Amén. Y solamente eso sucede cuando hay la fe de Jesucristo. Vemos aquí en el contexto, Acab había ganado 2 pleitos, había ganado al rey de Siria de Ben-Hadad, ¿ok? Entonces se había enriquecido mucho, tenía suficiente para comprarle a Nabot su viña. Los vecinos seguramente y los compañeros de Nabot a lo mejor le dijeron: eres un tonto, mira, ¿por qué no aprovechas esa oportunidad? ¿Sí? Vas a tener un terreno mejor, una mejor viña. Pero prácticamente lo que quería hacer Acab era convertir en un campo de legumbres, cambiarle totalmente el diseño. Y no, tanto tiempo le costó cuidar la heredad de Nabot, que en el último minuto esté vendiendo al mismo diablo, ¿sí?, lo que tanto le costó, y lo que es de Dios, la heredad de Dios, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no? Había muchas viñas quizá, pero Nabot era un hombre íntegro, que retenía su integridad, al igual que Job, ¿ok? La viña que Dios nos da, amén, la viña de nuestro Padre, es la más cara del mundo, amén, es la más cara. Y para tener esa conciencia yo tengo que saber que Cristo tiene que ser formado en mí, que Dios tiene que formar a su Hijo en mi vida. La viña no es negociable, ¿sí?, no es alterable, ni es contaminable, ¿ok? Entonces aquí vemos el criterio que tenía Nabot de la viña de su padre, ¿ok?, que no era negociable. Esa convicción es la que se necesita hoy en este tiempo. Vivimos en medio de una dictadura sistémica que pues no va a escatimar esfuerzos para seducirnos a comprometernos con ese sistema, a comprometer lo de Dios. Amén. Y su sistema de este mundo es pues darnos ofertas y vender los principios de Dios. Y cuán fácilmente y sutilmente esto se ve en el día a día, ¿ok? Vemos un mundo donde todo se vende, donde todo se compra, donde se prostituyen las cosas sagradas de Dios. Es ahí donde debemos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Amén. Que lo de Dios no se vende, ¿ok? Entonces, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero nos ha delegado y nos ha confiado muchas cosas, ¿sí? En primer lugar, su evangelio, amén, dice ese tesoro en vasos de barro, para que en ningún momento sea vanagloria de nosotros, sino dice que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Nos ha confiado un hogar, una familia, hijos, una esposa, un esposo, amén, papás, etcétera. Dios nos ha confiado heredad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar lo que el Señor nos ha dado? ¿Estamos vendiendo nuestros principios? ¿Estamos queriendo zafarnos de las pruebas? Pero en algún momento el Señor va a seguir tratándonos, ¿sí? Porque quiere cumplir un propósito en ti y en mí, ¿ok? Ningún dinero, ninguna riqueza puede pagar, ¿sí?, lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Y es para que podamos entender. Entonces, tenemos que ser nosotros probados por el Señor. Mira, el nombre de Nabot revela mucho, como dijimos en un principio. Este nombre de Nabot significa en hebreo fruto,
¿sí? Retoño, eminencia. Y el fruto en la Biblia, en todo su contexto, representa carácter, ¿sí? Carácter. Cuando se habla de fruto, se habla de carácter. Por eso cuando se habla del Hijo, dice que Él es la misma imagen, la misma imagen de su sustancia. Pero en el original griego dice carácter, ¿ok? Que se traduce sustancia como carácter, ¿ok? Que es la misma imagen de su sustancia, el carácter de Cristo, ¿ok? Es decir, la relación que tenemos con Dios, la vida que hemos recibido de Dios, es esencia, es algo esencial, ¿sí? Es muy importante para Dios, amén, que vivamos para Dios. Y esto no se habla de una ideología, de una filosofía, una idea humana, de una hipótesis, sino es esencia, eso es fe, amén. Por eso de ahí deriva también la fe, la misma imagen de su sustancia, habla la sustancia, amén, habla de Jesucristo. Y Cristo fue la esencia del Padre en la tierra, por eso Él en ningún momento negoció con el diablo no lo pudo comprar, los religiosos no lo pudieron comprar, el sistema no lo pudo cambiar. Jesucristo nunca negoció, Jesucristo por eso venció al diablo, enfrentó el pecado y lo venció. Por eso, sí, nos ha dado vida, amén, porque en ningún momento nosotros debemos negociar lo de Dios, y si debemos caminar como el Señor Jesús anduvo, también debemos nosotros caminar firmes, íntegros, amén, aunque vengan situaciones donde seamos apedreados, sea en el trato, sea en palabra o aún hasta el mismo grado de perder la vida, nosotros tenemos que seguir defendiendo la heredad de Dios. Hoy en este mundo quieren cambiar la Biblia, quieren cambiar, hacer de todo, aunque no se dan cuenta que el Señor ha escrito su ley, dice, en nuestros corazones, en nuestras mentes, no en tablas de piedra, amén, y al ser humano Dios le ha dado discernimiento para que pueda discernir a aquellos que quieren cambiar y cambiar la viña de Dios por campo de legumbres, por cambiar en ideologías, en progresistas y todo ello, pues el hombre se da cuenta y discierne que esto encaja o no encaja, no es el diseño de Dios. Por más que inteligencia artificial quiera reescribir la Biblia con esos fines macabros de quitar de la Biblia lo que no les conviene y no quieren dejar el pecado, pues sí, Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones, amén. Pero yo te animo a que puedas leer la palabra de Dios, que puedas memorizarla, amén, porque llegará el momento donde el Señor, sí, en su propósito también tiene que pasar lo que tiene que pasar aquí en la tierra, pero nosotros tenemos que defender, sí, la heredad de Dios, amén. Ok, eso es carácter, sí, carácter del Hijo, de un varón perfecto, el varón maduro, sí, eso es lo que el Señor quiere también hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿ok? Entonces, cuando se hablaba de Nabot, ¿sí? En la comunidad de Jezreel, ¿sí? Ahí pues era donde todas las personas vendían, ¿sí? Todo lo que quería pues Acab comprarles, ¿sí? Por eso que a Nabot le dice, dame, yo te lo compro, esa viña, porque todo lo que quería hacer pues en contra de la palabra de Dios, este rey de Samaria, ¿ok? Entonces, debemos nosotros tener ese carácter, ¿sí? Ese carácter moral y espiritual que distingue, así como distinguía a Nabot, nos distinga también en este tiempo. Vemos que Nabot prefirió morir como consecuencia, ¿sí? De toda esa blasfemia y de la falsa acusación que estaban entregando, ¿sí? a la viña, ¿sí? Miran ahí 2 hombres perversos que lo apedrearon, lo calumniaron. Dice ahí, glorifiquen a Dios cuando también digan toda clase de cosas sobre ustedes mintiendo, ¿sí? Porque también así persiguieron a los profetas, amén. Es decir, sean bienaventurados, amén. Sean bienaventurados, dice ahí el Señor Jesucristo. Pero vemos acá, ¿no? Que le arrebataron la viña a Nabot, pero tuvieron que pasar sobre su cadáver. Amén. Y eso es algo que debemos también tomar en cuenta, ¿sí? Que todo lo que quisieran también querer comprarnos, amén, tienen que pasar sobre nuestro cadáver, amén. Porque primero muerto que vender lo de Dios, primero muerta que negociar lo de Dios, primero muerto que entregar lo de Dios por mi propia conveniencia, por mis propios gustos, ¿sí? Porque lo de Dios, una vez más lo digo,
no se vende. Y Nabot lo tenía bien claro esta posición. Dios estaba probando, amén, pero le estaba saliendo victorioso, amén, victorioso, ¿ok? Entonces, que el mundo no quiera alterar, cambiar el diseño, aún en el hogar, lo que Dios te ha confiado, nos ha entregado, no podemos nosotros negociar con el diablo, tenemos nosotros que seguir, ¿sí?, la palabra de Dios, amén, y tener ese carácter, amén, carácter de no entregar la viña de Dios, amén. Ahora bien, en este capítulo de 1 Reyes 21, vemos, ¿no?, cómo se relata a alguien que quería comprar una viña y aquel que también estaba guardando y respetando la viña, la heredad de su padre. Y ese nombre significa frutos, dijimos, ¿sí? Significa carácter. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo. Rechazó Nabot la oferta del rey Acab, ¿no? Y le dijo, no te daré la heredad de mis padres, ¿no? Y hay que entender, ¿sí?, el contexto, que la tierra de Israel no pertenecía a las familias, sino a Dios, ¿sí?, que los había llevado a los israelitas a la tierra en el cumplimiento de la promesa abrámica. Y a través de Josué había asignado sus diversas regiones a las tribus como herencia. Y los israelitas no podían vender las tierras a perpetuidad, por lo que ese ofrecimiento de este rey Acab demuestra la falta de respeto por la ley israelita. Aún en el último capítulo del libro de Números, capítulo 36, si no me equivoco, habla de la descendencia. Había Zelofejad, era un hombre que tenía 5 hijas, pero no podía, por tener hijas, no podía recibir heredad, porque se iban a casar con otras personas y esa heredad iba a ser vendida a otro y no se podía, ¿sí?, vender esa heredad. Por eso que ahí habla, y Moisés, por el Espíritu de Dios también, aconseja bien que se casen entre su misma parentela para que también la heredad sea de ellos. Amén. ¿Por qué? Había un celo, no por la tierra, no por lo material, sino por el nombre de Dios. Es decir, cuando nosotros somos hijos, hay que hacer quedar bien el nombre del padre, del papá. Amén. Entonces, de la misma manera, aquí estas hijas de Zelofejad, en el Números 36, estaban haciendo quedar bien el nombre de Dios, porque para gloria de Dios hemos sido creados, y todo lo que hacemos debemos hacer quedar bien el nombre de Dios, con tu conducta, con la forma de hablar, aún el poder defender tus principios. No estamos hablando de legalismo ni de fanatismo, sino porque vamos a comprender y entender, como dice el libro de Judas, los que no tienen a Dios, como Acab, como Jezabel, que en algún momento Acab se arrepintió, pero Jezabel no. El libro de Judas dice que estos son los falsos maestros que son sensuales, es decir, se guían por emociones y sentimientos, pero no tienen a Dios, porque los que tienen a Dios se guían por el Espíritu de Dios. Nabot no vendió sus principios, entonces aunque le haya costado caro, como habíamos dicho, ser apedreado, demostró con sus frutos a quién temía, a quién servía y a quién amaba. Daba gloria al nombre de Dios. Porque en último análisis y en síntesis, el no vender nuestros principios y hacer lo correcto es dar gloria al nombre de Dios, aunque el costo sea alto. Amén. No atribuir a Dios despropósito alguno. Amén. Así como Job retuvo la integridad, aunque lo haya perdido todo, y no retenerlo todo como hoy se nos enseña en el mundo, pero perdemos la integridad, perdemos los principios que realmente el Señor nos ha entregado. Entonces el rey Acab quería convertir la viña, ¿sí?, ese que habla del propósito, viña, un campo de legumbres, lo quería distorsionar, y hoy en el mundo entero las agendas, los grupos que quieren cambiar la viña de Dios por un campo de legumbres. Yo te animo a que podamos cuidar ese tiempo, lo que el Señor nos ha entregado, nos ha confiado. También esto, como en el Espíritu nos está enseñando de que la verdadera fe va a mostrar realmente, aún en medio de la prueba, en la situación, realmente si defendemos y exaltamos el nombre del Señor. Cuidemos el diseño de Dios en el hogar, amén, el papá, la mamá, el varón, la mujer, amén, los hijos, el diseño, amén. Rijámonos por lo que dice la palabra de Dios, amén, que lo que gobierne en la familia sean los principios cristocéntricos, amén. Y no vendamos nuestros principios, amén, aunque nos digan fanáticos, exagerados, amén, porque pues no van a entender, así como Acab y Jezabel, amén, que habla Judas, como dijimos, de los falsos
maestros sensuales que no tienen el Espíritu. Amén. Entonces hay que rechazar las ofertas del mundo que atentan contra la familia, contra el diseño de Dios, comprometernos con el nombre de Dios, dar testimonio de honrar el nombre de Dios, mostrar con frutos, con el carácter. Amén. Que haya celo por las cosas de Dios, compromiso, honrando lo de Dios. Amén. Una vez más, rechazar las ofertas del mundo y comprometernos con lo de Dios. Amén. Quiero terminar con el libro de Pedro, la primera carta en el capítulo 4 dice, si no gozaos, dice primero no se sorprendan por el fuego de la prueba, luego dice gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Entonces ahí, como dice la palabra, mi derecho, mi compromiso está en el nombre del Señor, no en el nombre de una iglesia, de una denominación, porque a veces hay mucho celo por una doctrina, posturas o denominaciones. No, hay que tener celo por lo que lleva el nombre de Dios. Amén. De que nada esté en juego. Amén. Es decir, que realmente podamos comprometernos con agradar al Señor y no vender la heredad de Dios. Amén. Eso es fe. Eso es por la fe. Alcanzaron buen testimonio, fueron apedreados y fueron puestos también a prueba, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Ahí donde estás, oremos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, por ese tiempo. Sea tu nombre, Señor, en todo, mi Dios, bendito y glorificado, Señor. Te pedimos perdón si muchas veces, Señor amado, mi Dios, a Padre, somos tentados, Señor amado, mi Dios, en medio de la prueba, Señor, a hacer lo que no es lo correcto, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos sustente, Señor amado, y nos ayude, Señor, en situaciones donde, Señor, son delicadas, Padre, o aún en fuego de la prueba, Señor amado, mi Dios, podamos ser hallados para alabanza de tu gloria, Señor. Y si tú nos quieres probar, Señor amado, mi Dios, que podamos, Señor, mi Dios, responder bien, Dios, haya fruto, haya carácter en nosotros, Señor, tu mismo sentir, tu mismo Espíritu, Jesús, en nuestros corazones, para que realmente, Señor amado, podamos salir victoriosos y, Señor, podamos responder a lo que tú nos quieres entregar, Señor. Ayúdanos a cuidar la heredad que nos ha tocado, Señor amado, como decía el salmista, es hermosa la heredad que me ha tocado, y que podamos, Señor, mi Dios, comprometernos con dar gloria a tu nombre, Señor, porque de eso se trata, Señor, nuestras vidas, Señor, y lo que es la fe, mi Dios. Exaltar, Señor amado, a ti, Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga mucho.